Recuerda que ya puedes encontrar nuestro contenido en Spotify. Te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Infección. Me llamo Alicia y tengo 15 años. Mi madre falleció de cáncer hace algunos meses y su última voluntad fue que buscara a mi padre para asegurarme un techo, ya que donde vivíamos era rentado, y debido a los costos de sus tratamientos, debíamos ya 6 meses de renta. Para nuestra fortuna, se llevó esa deuda a la tumba. Gracias a un diario que me dio mi mamá, encontré indicios de dónde podría vivir. Según estos, se quedó en un pueblo cerca de Perote, en el estado de Veracruz. Así que tomé un autobús en la Topo, sin más cosas que una mochila con un par de cambios de ropa, un par de libros, el diario y una carta dirigida a ese hombre que no conocía, escrita por mi madre antes de morir, donde le transmitía su última voluntad. Al llegar al pueblo, pregunté a los lugareños si conocían a Manuel Urúa, que era su nombre. Nadie lo ubicaba. Todo cambió cuando describí sus señas: corte militar, una cicatriz en la mejilla. Una señora me dijo que su cabaña se encontraba en lo alto de una montaña llamada Cofre de Perote, aunque bajaba de vez en cuando. Sin embargo, me previno que él era un hombre solitario y voluble, por lo que no creía que me fuera a recibir de la mejor manera. De repente, apareció mi padre mientras pasaba por un camino que, según la señora, me llevaba hacia el Cofre de Perote. Iba montado en un caballo algo delgado. Su rostro era de un hombre fatigado y golpeado por la vida. Fui a su encuentro, lo cual lo desconcertó. Sin embargo, al saber quién era yo, lo sorprendió demasiado. Le mostré la carta y me dijo que lo acompañara a su cabaña. Una vez ahí, abrió la carta de mi madre. Cuando la terminó de leer, rompió en llanto. Me pidió disculpas por haberme abandonado antes de nacer, pero tuvo una buena razón, la cual estaba en su brazo lleno de agujeros y visiblemente más delgado que el otro. De repente, me pidió que me hiciera hacia atrás y pude ver que de los agujeros de su brazo empezaron a salir unos tentáculos enrojecidos por la sangre que le rodeaba. Aunque su color natural asumo que era blanco. Se abrieron paso por la carne viva de mi padre, rasgándole tejidos, piel y nervios. Él era miembro del ejército. Al momento de su desgracia ya era sargento, así que tenía que adiestrar cadetes en Chiapas con el fin de buscar subversivos. Un día, unos cuantos soldados se adentraron en la selva para patrullar la zona. Y por lo que contaron 2 de ellos, encontraron una cabaña con una pareja de ancianos. Les hicieron preguntas, pero ellos no hablaban español, cosa que les enfureció, y a golpes los llevaron al cuartel. Mi padre pensó que no representaban amenaza alguna, por lo que él deseaba dejarlos ir. Sin embargo, los 2 soldados insistían que ellos podrían ocultar información sobre miembros del ejército zapatista o de paramilitares. Desafortunadamente, su superior estaba dispuesto a todo para conseguir información por presiones del gobierno, así que permitió que estos 2 soldados torturaran a los ancianos de maneras que mi padre no me quiso describir. Al cabo de un par de días, la anciana perdió la vida por los maltratos. Después de esto, y de una manera inexplicable, el anciano simplemente se escapó. La tropa entera se movilizó para buscarlo, pero jamás lo encontraron. Unos días después, los 2 soldados buscaron en la cabaña al anciano. Sin embargo, solo encontraron un plato muy hondo que tenía una especie de valla. Uno de ellos probó una y sonrió extasiado. Le dio otra a su compañero y reaccionó de la misma manera. Ambos acordaron que llevarían las vallas al cuartel. La tropa entera las probó y estaban encantados. Mi padre solo alcanzó a probar una. Si bien era cierto que su sabor era delicioso, pensaba que no era necesario hacer tanta faramalla al respecto. Quizá eso fue lo que salvó su vida.
pues lo que sigue lo persigue hasta estos días. Esa noche, los 2 soldados que fueron a la cabaña de los ancianos empezaron a enfermar. Primero, sintieron comezón en todo su cuerpo, era incontrolable, y mientras más se rascaban, más fuerte la sentían. Era una sensación tan incómoda que no les dejaba realizar sus tareas en el cuartel. Al principio se pensó que había una plaga de mosquitos o que el repelente ya no estaba funcionando, pero se descartó debido a la falta de ronchas. Después, sufrieron de dolores de cabeza intensos. Describían el dolor como si unas agujas los atravesaran por dentro. Los dolores aumentaron su intensidad hasta que, al cabo de unas horas, perdieron la vida. Al día siguiente, varios miembros de la tropa empezaron a desarrollar esos mismos síntomas, salvo mi padre, quien, por extraño que pareciera, solo tenía comezón en su brazo derecho y no pasaba de allí. Por ese motivo, era el que estaba más saludable. Así que pudo notificar a la capital para que se llevaran todos los cuerpos y atendieran a los heridos. De pronto, en una de las planchas en las que estaba uno de sus compañeros, vio cómo se movía una mano. Pensó que era algún reflejo residual del cuerpo. Sin embargo, el movimiento se repitió. Reprimió su comezón en el brazo y decidió mirar el cuerpo del soldado. De repente, este empezó a hincharse, principalmente de la cara, y mi padre ya no quiso ver, así que salió corriendo de enfermería como pudo. Uno tras otro, en un lapso no mayor a 24 horas, los miembros del regimiento caían en enfermería para no volverse a levantar. El olor a muerte fue ya insoportable, aunado a la comezón que tenía mi padre en el brazo. Esta era tanta que se rasgó la piel hasta llegar a la carne viva, y fue entonces que comprendió qué era lo que causaba esa comezón. Vio pequeños gusanos que salían de su brazo, se retorcían a medida que salían de su carne. Pensó entonces que todo era culpa de las bayas que comieron. Se lamentó de que el cuartel se hallara en medio de la selva, pues no contaban con aparatos para escanear los cuerpos de los soldados. Mi padre, muy asustado, decidió escapar del cuartel, y en su huida, después de salir del cuartel, le pareció ver al anciano que fue torturado unos días atrás. Este esbozaba una sonrisa de satisfacción al ver los cuerpos de los soldados mientras la plaga se abría paso por el tejido muerto. Esto le heló la sangre a mi padre, aunque no le impidió seguir corriendo. Unas semanas después, la policía militar encontró a mi padre y lo juzgó por deserción, pues consideraron que abandonó su puesto en un momento grave. En consecuencia, solo fue dado de baja. Mi padre intentó defenderse, dando pruebas que su brazo estaba engusanado, pero eso no fue defensa suficiente por haber abandonado su puesto. Durante ese año, mi padre tuvo que resistir la comezón que no paraba y las lesiones que los gusanos le causaban. Como pudo, escribió una carta a mi madre diciendo que no podría volver, pero nunca le dijo la causa, cosa que lamentaba. Por su parte, él se sostuvo con trabajos temporales o incluso pidiendo limosnas. Un día, estaba cerca de los límites entre Veracruz y Puebla. Fue entonces que se encontró con el anciano. Lo miraba compadecido, pues recordaba que no estaba de acuerdo en que los tuvieran cautivos a él y a su esposa. Como no hablaba español, se comunicó bastante bien con señas. Dirigió su dedo hacia el brazo de mi padre e hizo un ademán de que le salía algo de él. De alguna manera, mi padre comprendió que se refería a lo que le sucedía, y como pudo, trató de preguntarle si sabía cómo deshacerse de los parásitos. El anciano hizo una serie de dibujos de los cuales plasmaban que él y su esposa estaban tranquilos sin molestar a nadie, cuando sus compañeros llegaron y los maltrataron. Luego dibujó cómo la noche que murió su esposa se apareció un ser con cuernos y patas de cabra. Este traía el plato hondo con las bayas.
Ahí mi padre entendió que este hombre había hecho un pacto con el diablo. Fue por eso que no lo pudieron encontrar. Por lo que él entendió, las bayas eran huevecillos de esos parásitos. Estos se reproducían exponencialmente hasta que te comían desde adentro. Debido a que todos los soldados comieron más de un huevecillo, se infestaron con una velocidad impresionante, mientras que mi padre, que apenas pudo probar una, solo se infectó un brazo. Miró al anciano con ojos de súplica y le preguntó si había una forma de deshacerse de los parásitos. El anciano lo miró con más lástima. Sin embargo, le dibujó en la tierra una montaña con nieve y le puso una casa en lo alto. Luego, con la vara, le señaló esa casa, lo cual interpretó mi padre como una solución: irse a terrenos altos. Así pues, se asentó en lo más alto que pudo del cofre de Perote y notó que los gusanos dejaban de salir por más tiempo. Sin embargo, estos no dejaban de salir. Desde entonces ha estado ahorrando para irse a vivir a un lugar más alto y frío, con el fin de deshacerse de estos parásitos infernales. Cuando mi padre terminó de hablar, no pude evitar sentir tristeza por él. Quise abrazarlo, pero no me lo permitió, pues estaba seguro que podría contagiarme sus parásitos. Esa tragedia lo alejó de mí y de mi madre. Así que he buscado la forma de liberarlo de esa maldición. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera.